En tiempos de crisis necesitamos al ayudador. En tiempos de aflicción necesitamos al consolador. En tiempos de peligro necesitamos un paracleto, alguien que nos defienda, alguien que esté al lado nuestro. Paracleto, el que está a nuestro lado, el que nos defiende, el que aboga por nosotros, el que pelea por nosotros, si usted quiere verlo de esa manera. En tiempos difíciles podemos acudir a nuestro oportuno socorro, Jehová el Dios Todopoderoso. El salmista en alguna oportunidad dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vendrá del monte mi socorro, vendrá del lugar alto mi socorro, vendrá de algún lugar como eso mi fortaleza, mi liberación. No, mi socorro viene de Jehová, decía él, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando vemos cosas como estas en la palabra de Dios y nos damos cuenta que hay situaciones muy difíciles que a veces no podemos nosotros entender ni por qué razón vienen a perturbar nuestra vida, ni tampoco entendemos muchas veces cuál es el propósito que Dios tiene para permitir que estas situaciones vengan a estorbar nuestra vida, podemos nosotros desanimarnos, podemos nosotros flaquear en nuestra fe, podemos nosotros perder hasta los estribos en un momento dado y decir cosas hasta incoherentes, y si no incoherentes, insensatas, quizás es mejor la palabra, y blasfemar contra Dios, enojarnos mucho y hasta apartarnos de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no está obrando, porque creemos que Dios no está interesado en nosotros, porque creemos que Dios no se ha fijado en nuestra necesidad y que cuando clamamos a Él, a lo mejor nuestra oración es vacía, a lo mejor nuestra oración, como dicen muchas personas, queda pegada por ahí en algún lugar. Yo creo que Dios siempre nos oye, a no ser que nosotros rechacemos su ley, como dice el proverbista. Si nosotros no oímos o apartamos nuestro oído para escuchar o para no escuchar la ley de Dios, también nuestra oración delante de Jehová será abominable, dice ahí la escritura. Eso es tremendo, ¿no? Eso es muy interesante en verdad. Lo que Dios nos está diciendo es que si nosotros no estamos dispuestos a atender su palabra, entonces tampoco Él estará dispuesto a atender nuestras oraciones para suplir y ayudarnos a salir adelante en medio de nuestros problemas y en medio de las necesidades que tenemos. Pero en medio de todo eso, entendemos que los hijos de Dios hemos aprendido a amar a Dios, hemos aprendido a conocer a Dios, hemos aprendido a estar en intimidad con Dios, a tener comunión con Él, y de esa manera entonces podemos darnos cuenta cuáles son los beneficios, los favores de Dios para todos aquellos que le buscan, para todos aquellos que se acercan a Él. Y la escritura nos dice, este es un salmo que usted conoce más que de memoria, a lo mejor hasta lo recite muchas veces. No es el Salmo 23, sino que es el Salmo 91. Pero en el Salmo 91 hay alguna porción que me llama la atención poderosamente, porque se trata de elección, se trata de decisión. No es esto algo que Dios te impone, Dios te lo dice, Dios te lo muestra, Dios te lo ofrece, pero es necesario que nosotros tomemos decisiones, tomemos una determinación, y esa determinación que tomemos hará que nuestra vida sea fortalecida, hará que nuestra vida sea protegida, que nuestra vida sea guardada y que nuestra vida tenga victoria todos los días que estemos sobre la faz de la tierra. El salmista en el Salmo 91, versículo número 9, dice así, versículo número 9, Salmo 91, 9. ¿Lo tiene ahí? Vea lo que dice, por favor. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es tremendo eso que dice ahí. Démosle vuelta al texto bíblico, o veamos el versículo 10 primero y después el 9. No te va a sobrevenir mal, ninguna plaga va a tocar tu morada, porque tu esperanza está en Jehová y has puesto a Dios por tu habitación. Tu refugio, tu escondedero, tu escudo es Jehová, y tú quieres habitar en Él, porque sabes que en Él hay seguridad. Por lo tanto, se trata de decisiones, pero se trata de confianza. Se trata de decisión, pero se trata de confianza, quiero decir fe.
dependencia de Dios. Se trata de creerle a Dios lo que Él ha establecido en su palabra, que no es una cosa que no se va a cumplir, que no es una cosa que no tenga validez en el tiempo presente, porque el hecho de que estemos viviendo en tiempos de mucha tecnología, de muchos adelantos científicos, no quiere decir que esto ha pasado de moda. Para muchos que tienen una mentalidad extraña, muchos que tienen una mente muy acuciosa tal vez y que quieren investigar tanta cosa y que quieren descubrir muchas cuestiones, a lo mejor esto parezca un sueño, esto parezca una cuestión no real, esto parezca que es bonito, pero que solamente se dio, o sí se dio, solamente se dio en ese tiempo que alguien lo pudo escribir, o a lo mejor ni se dio, sino que el papel, como dicen muchos, aguanta con lo que le escriban, pues aguanta con lo que le pongan encima. Sin embargo, aquí no se trata de que alguien tome un lápiz o una pluma o un poco de tinta para escribir lo que se le venga en gana. Aquí se trata de alguien que recibió una inspiración divina y alguien que tuvo una experiencia en Dios y con Dios, que de lo contrario esto no hubiera sido posible que fuese escrito, porque si esta persona no hubiese tenido una experiencia de protección que Dios le dio, de seguridad y confianza que obtuvo en la presencia de Dios, de fortaleza y consuelo, de victoria, jamás esto hubiese podido ser escrito. Esto viene de un corazón que tuvo experiencias maravillosas, dependiendo de Dios, esperando en Dios, fortaleciéndose en Dios. Pero ¿será que eso es posible? Que no nos sobrevenga ningún mal, que no tengamos ninguna especie de mal, que no temamos al terror nocturno, que ninguna saeta, como dice anteriormente a este versículo 9 y 10 que acabamos de leer, que en medio del día quiera destruir, nos vaya a hacer efecto o nos vaya a hacer daño a cada uno de nosotros? Si estamos expuestos a un montón de situaciones, si estamos expuestos y no estamos nosotros pues fuera de todo este marco de situaciones difíciles, inmersos estamos ahí en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en este mundo, infiel, pecaminoso, corrupto. Vivimos en medio de una generación que se corrompe cada día más y más. Y los hijos de Dios debemos demostrar y debemos mostrar una cosa diferente, una actitud distinta, un testimonio diferente en medio del mundo que nos rodea, en medio del mundo que nos predica una cultura de pecado, una cultura de destrucción, una cultura de caos, una cultura de miedo, una cultura de destrucción total, masiva. En medio de todo eso debemos tratar la manera de vivir una vida completamente diferente y ante lo que se nos proclama, ante lo que se nos dice, predicar una contracultura ante esas aseveraciones que el mundo hace acerca de las cosas que nos rodean, acerca de lo que nos va a venir más adelante, acerca de quién es Dios para ellos. Y nosotros, si hemos tenido una experiencia en el Señor, como yo he dicho tantas veces, nadie te puede quitar la experiencia que tú has tenido con Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Pueden hacerte dudar de alguna doctrina, a lo mejor pueden hacerte dudar de alguna cosa que tú estés diciendo o que tú estés expresando, pero tu experiencia con Cristo Jesús nadie te debe hacer dudar, porque esa experiencia tú la tuviste. El Señor se acercó a ti, el Señor cambió tu vida, el Señor tocó las fibras de tu corazón, Él te ha transformado y ya no eras lo que antes fuiste. Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros pensamos de una manera diferente y vemos las cosas como Dios las mira, y nosotros actuamos como Dios quiere que actuemos, Dios va a cumplir su palabra en cada uno de nosotros. Definitivamente tendría que darse. Yo no digo que no nos enfermamos, yo no digo que no estamos teniendo algunos problemas o dificultades. Lo que digo es que no habrá que perecer por tipo de situaciones como esa o angustiarnos sobremanera para poder apartarnos del camino del Señor y decir: Señor, pues ya no soporto esto y mejor me aparto de esta situación. Al contrario, Dios peleará por nosotros. Dios se encargará de darnos de su cobertura y de su protección. Estamos en el hueco de la mano de Dios. El Señor ha dicho que el que esté en el hueco de su mano nadie lo va a arrebatar de ahí. Lo creemos eso, ¿verdad que lo creemos? Pues si ahí dice la Biblia, lo tenemos que creer, pues. Muchas veces nosotros podemos decir: pero mire, ¿y cómo es posible que diga esto aquí si yo estoy sufriendo situaciones muy difíciles? Pero Él dice allí que nadie le podrá arrebatar a aquellos que Él tiene en el hueco de su mano.
ahí hay seguridad, pues en el hueco de la mano del Señor. Ahí hay victoria, protección y bendición abundante. Por tanto, entonces, será necesario que nosotros podamos analizar y darnos cuenta que lo que Dios está hablando acá es que Él es un Dios de protección para nuestra vida. Un Dios que nos protege, un Dios que nos rodea con cánticos de liberación. Dice la Escritura que Él nos rodea con cánticos de liberación. Eso me hace pensar a mí muchas veces, yo he pensado en esa expresión que dice la Escritura, que el Señor me rodea con cánticos de liberación, que el Señor está alrededor de mí y mientras Él me rodea, Él canta cánticos de liberación y victoria para que mi oído espiritual pueda darse cuenta que no estoy solo, que no estoy huérfano, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, que puedo alcanzar la victoria aunque esté derribado, pero no he sido destruido, porque el Dios de toda protección está conmigo y Él pelea por mí como poderoso gigante. Alabado sea su nombre. Por tanto, ese Dios de protección quiere enseñarme que Él es un Dios que me protege y que tiene la facilidad para protegerme, porque no es un Dios que me va a decir yo te voy a ayudar y a la hora de las horas o a la hora buena, a la hora de la batalla se va a apartar de mí y me va a dejar que yo pueda perecer. No, es un Dios que tiene las facultades para poderme ayudar. Es un Dios de protección. Y si tiene ese título, si tiene un nombre así, que es un Dios que protege, que es un Dios que nos cubre, que es un Dios que nos defiende, es un Dios que nos va a dar la victoria, porque Él pelea por nosotros. No necesariamente tendremos nosotros que batallar. Él peleará por nosotros y nos dará la victoria. Él nos ofrece la victoria delante de nuestras vidas. Él pone la victoria delante de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que tendremos que hacer para que no sobrevenga mal? Para que las plagas no toquen nuestra morada. Para que en medio de todas las pestes destructoras que aparecen en nuestras naciones y acá en El Salvador, que no es la excepción, puedan los hogares de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, de ustedes, pueblo santo de Dios presente en esta hora, puedan ser guardados y protegidos contra toda especie de mal. Que Dios ponga en los dinteles de las puertas ahí una señal para que nada ni nadie te pueda hacer frente y te pueda destruir. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? ¿Qué es lo que hay que cumplir? ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir cada uno de nosotros? Recuerde que las promesas de Dios normalmente son promesas condicionales. Tienen alguna condición que llenarse para poder de esa manera alcanzar la bendición de Dios, la victoria. Queremos disfrutar del Dios de protección, queremos disfrutar del Dios que nos da su cobertura, queremos disfrutar del Dios que nos está protegiendo y nos defiende y pelea por nosotros y nos saca adelante y nos aparta del vendaval o nos aparta de las tribulaciones y que Él es nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Queremos disfrutar de esa protección y de esa bendición. Tengámoslo a Él como nuestra esperanza, pongamos en Él nuestra confianza, tengámoslo a Él como aquel que en verdad está siempre presente para poder ayudarnos, extendiendo su mano de poder sobre cada una de nuestras vidas. En tiempos difíciles necesitamos de este ayudador, en tiempos de aflicción necesitamos esa cobertura maravillosa, en tiempos cuando parece que las cosas marchan mal, necesitamos que haya alguien que nos diga una palabra de aliento, pero esa palabra muchas veces no llega. La gente cuando nos mira en problemas dice cosas hasta peores de las que nosotros hemos pensado, porque nos mira en aflicción y en lugar de decirnos, mira, pero yo pasé momentos difíciles, pero pude salir adelante. A lo mejor suceda contigo, tendrás que pasar algún momento duro, pero el Señor te va a ayudar, Dios te va a bendecir, ya verás que te va a bendecir. Pero muchas veces en lugar de oír esa palabra, oímos palabras pues totalmente destructivas. En lugar de oír eso que puede darnos algún aliento, oímos cosas como esta: no hombre, eso va para largo, a lo mejor no salgas nunca de eso, eso a lo mejor te perdure por siempre, de esa enfermedad nadie se sana, nadie se ha sanado y vos tampoco te vas a sanar, este problema no tiene solución, tu matrimonio está destruido por completo, esa economía que vos tenés, ya vas a ver que a la cárcel a lo mejor vas a ir a parar. Y en lugar de ayudarnos, estas cosas vienen a destruirnos, a sofocarnos más, a asfixiarnos y a sentir que nos estamos estrangulando. Sin embargo,
embargo, cuando Dios pasa delante de ti y cuando Dios abre su boca para bendecir tu vida y para decirte que en medio del problema eres más que vencedor, que en medio de las situaciones difíciles tú vas a salir adelante si confías en Él, si Él es tu esperanza, si depositas tu confianza en Él, si lo tienes a Él por tu habitación, si lo tienes a Él por tu refugio, si Él es tu escondedero, si Él es tu ayuda y tu bendición, y si tú lo crees así, entonces podremos nosotros decir: vale la pena. Será difícil tal vez, pero hay esperanza. Será difícil tal vez, pero todavía sabemos que hay una oportunidad. Dios no está limitado a las oportunidades que nosotros los humanos tenemos. Dios siempre tiene una opción diferente para bendecir a su pueblo. Aunque no haya camino en medio del desierto, Dios abre caminos, aleluya. Aunque parezca difícil o hasta imposible que las cosas se resuelvan, para Dios todas las cosas son posibles. En nuestro vocabulario, yo decía por la mañana, en nuestro vocabulario muchas veces está en la palabra imposible. El lenguaje o el vocabulario, dentro del vocabulario del pueblo que no conoce de Dios, podría existirá, quizás siempre ha existido la palabra imposible. Las frases no se puede, las frases no lo voy a lograr, las frases nunca voy a llegar, quizás nunca lo voy a poder alcanzar. Esas frases y esa palabra imposible están en ese vocabulario de los que no conocen del Señor. En el vocabulario de los que conocemos del Señor, o en nuestro diccionario de los que conocemos del Señor, esa palabra imposible no debería de existir. Lamentablemente muchas veces existe. En mi vocabulario muchas veces a lo mejor existe. Y si no en mi vocabulario, en mis acciones muchas veces yo demuestro que lo que estoy haciendo va a ser imposible que lo alcance, que lo que yo estoy queriendo alcanzar no tengo la fuerza ni le estoy poniendo el empeño y el entusiasmo para poder llegar a alcanzarlo. Que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo con desgano. ¿Por qué? Porque de todas maneras siento que esto es vano, que esto es por gusto, que esto de nada me sirve. Y aunque no lo diga, pero mis acciones le muestran a Dios, y además Él conoce mi corazón, que yo no estoy actuando de la manera correcta, que yo no estoy siendo guiado por la palabra de Dios, que yo no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, David le dijo en una ocasión al Señor, en el Salmo 143 versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad. Yo creo que después de todas sus experiencias que David había tenido, o que el salmista, cualquiera que haya sido, pues hay muchos que escribieron salmos, pero en este caso David, después de las experiencias que él había tenido con su Señor y Dios, era bastante difícil, era muy extraño que David empezara a decirle en un cántico, como una oración, decirle al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Pero aparentemente, a pesar de todas las experiencias que David había tenido con Dios, y a pesar de todos los milagros que David había visto en su vida, hechos por el Trino Dios, a pesar de toda la protección que Dios le había dado, a pesar de todas las victorias que Dios le había dado, y cómo lo había sacado adelante, y cómo lo había guardado, y cómo lo había protegido, David todavía no conocía cómo hacer la perfecta voluntad de Dios. Hemos hablado tantas veces de la voluntad de Dios, ¿no? Usted me ha oído hablar de la voluntad de Dios. Y no es que uno sea experto en el tema, pues, o algo por el estilo, sino, sin embargo, uno habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es soberana, pues. La voluntad de Dios debería ser incuestionable. Sin embargo, muchas veces cuestionamos la voluntad de Dios. Dios hace las cosas como Él quiere hacerlas. Pero hemos entendido muchas veces que existe una voluntad perfecta de Dios. Una voluntad que no puede ser alterada por nada. Voluntad perfecta. Él lo decidió así y es una voluntad perfecta. Pero hay una voluntad que se le da en llamar voluntad permisiva. Voluntad permisiva, en donde muchas veces nosotros como hijos de Dios, aún sabedores de qué es lo que Dios quiere para nosotros, comenzamos a expresarnos delante de Dios para pedirle o suplicarle que Él cambie su parecer, que Él cambie su voluntad y que nos ayude para que nosotros podamos recibir beneficios con esto que nosotros necesitamos o queremos. No es la voluntad perfecta de Dios darte aquello, no es la voluntad perfecta de Dios que te metas en esa situación, y por lo tanto Él te ha dicho no. Sin embargo, uno dice: sí, Señor. Sin embargo, uno dice: dame la oportunidad, ya verás que no te fallo. Y lo cierto es que al final
por darnos esa oportunidad, nosotros caemos en una situación difícil. En esos momentos le echamos la culpa a Dios, porque en esos momentos decimos: si Dios sabía que me iba a ir mal, ¿para qué me lo permitió? Porque nosotros insistimos que nos lo permitiera. Ya le he dicho yo, cuando cometemos nosotros los pequeños, cuando estamos pequeños cometemos errores, pues. Y cuando vamos donde nuestros papás a decirles y casi a exigirles: deme esto, ayúdeme con esto, deme esto, consígame esto. Y el papá a veces por quitarse el problema, pues, y que ya no estemos encima de ellos, nos dice: está bien, pero después nos metemos en graves problemas. Y después los mismos padres a lo mejor dicen: ¿para qué él se lo concedí? Pues. Pero de todas maneras, Dios sabe las cosas, Dios conoce las situaciones, pero como nosotros insistimos y como que le estuviéramos doblando el brazo a Dios, lo digo de manera alegórica, como que le estuviéramos diciendo: Señor, tenés que hacerlo, pues. Y entonces vienen esas situaciones duras muchas veces a nuestra vida. Sin embargo, esas son las dos voluntades de las que normalmente hablamos. Pero hay otras dos voluntades que muchas veces no hablamos y que yo menciono a continuación. La voluntad decretiva de Dios, en donde Dios tiene sus decretos, sus mandamientos, sus ordenanzas, y estas cuestiones que Dios decreta tienen que ser realizadas de esa manera, de ninguna otra forma. El sol tiene que salir durante el día para alumbrar. Bueno, si es que alumbra porque no hay nubes y el sol tiene que salir, no se pelea con Dios para decirle: mucho calor, hombre, dame chance de este día alumbrar de noche. No pelea. La luna tampoco pelea. La luna tiene que salir por la noche. Y las estrellas tienen que salir también para alumbrar cuando hay estrellas. Hoy casi no hay estrellas. Hoy las estrellas son los artistas, pero arriba casi no hay estrellas. Cosa extraña, ¿no? Pero así es el asunto. Pero es decreto de Dios. Dios lo estableció así. Dios dijo que así era y así tendrá que ser. Ahora, hay una voluntad más que se llama voluntad preceptiva de Dios. Y esto tiene que ver con preceptos, preceptos. Y los preceptos son los mandamientos. Los preceptos son los estatutos bíblicos. Los preceptos son estos versículos de la Escritura, estos pasajes de la Escritura. Esos son los preceptos. Y de acuerdo a esos preceptos, ¿verdad?, que a veces uno de acuerdo a eso tiene ciertos conceptos, y debido a la mala interpretación bíblica vienen ciertos defectos, que esa es otra cosa, pero de todas maneras se parece. Preceptos. En esos preceptos bíblicos debemos meternos o sumergirnos cada uno de nosotros. A veces hemos cantado un coro que dice: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar, algo así, ¿verdad? ¿Qué? Seco corazón, sediento de ti. Gracias, hermano. Mire qué bonito que me ayude usted. Gracias. Es interesante, ¿no? De acuerdo a eso que la Biblia dice, yo me puedo como tirar como en una piscina, meterme en ese precepto para poderlo entender así, pues, meterme en él, nadar en él, sumergirme en él. ¿Se recuerda las aguas salutíferas? ¿Se recuerda del libro de Ezequiel? Que se metieron hasta el tobillo, pero que el Señor hablaba de medir 1000 codos más, una distancia mayor, para que la gente pudiera introducirse más. Esas aguas salutíferas, esa es la misma presencia de Dios. Si usted quiere verlo así, pues el río del Espíritu de Dios, la misma palabra de Dios, la bendición del omnipotente Dios. Pero hasta ahí solamente vamos a disfrutar cosas pequeñas. Pero cuando nos metemos hasta las rodillas o hasta la cintura, los lomos, como dice la Escritura, que significa o representa la cintura, o nos sumergimos más a tal grado que ya no nos podemos mantener en pie, porque ya los pies no tocan fondo, porque tenemos que estar flotando ya nada más para mantenernos ahí con la cabeza afuera. Entonces vamos a tener que flotar, y eso implica de sumergirnos plenamente. Pues eso es lo que se debería de dar en la palabra, en mi vida primeramente, que yo, de acuerdo al precepto bíblico, me sumerja en ese precepto, me bañe en él, lo entienda a la perfección, lo pueda rumiar y hacer la digestión. Perdone la expresión, pero es así: rumiarlo, masticarlo, hacer la digestión. Recuerda, los rumiantes tienen esa
facultad, ¿verdad? Mastican y como tienen varios estómagos, entonces devuelven el alimento, lo vuelven a masticar y lo vuelven a meter y lo devuelven una vez más, y así por el estilo. Entonces deberíamos meternos así en ese precepto bíblico. ¿Para qué? Para que al estar saturados completamente, inundados de acuerdo a ese pasaje, precepto, estatuto, mandamiento de la palabra de Dios, nosotros podamos ser refrescados de este pobre o seco corazón que está sediento de la gloria de Jehová de los ejércitos. Es la única manera en que podremos disfrutar de las bendiciones del Altísimo Soberano, y entonces se ha de cumplir las cosas que la Escritura nos narra. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero eso a diario se mira que no sucede, como decíamos al principio, porque muchas veces esta es la única frase o las únicas frases que nosotros tomamos en consideración o en cuenta, y no nos damos cuenta cuál es la condicionante. Esa y muchas más pueden ser las condiciones para que Dios pueda obrar y operar de manera gloriosa en cada uno de nosotros. Pero muchas veces no nos damos cuenta que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Demos el primer paso, y el primer paso es poner a Jehová como nuestra esperanza, o poner en Jehová nuestra confianza y tenerlo a Él como nuestro refugio seguro, al Altísimo por tu habitación. En Él te vas a proteger, Él será tu escondedero. Pues tú, Señor, eres mi refugio, mi libertador, mi roca. Hemos cantado algunas veces: en esa roca me esconderé, y cuando vengan las tempestades sobre mí, en esa roca me esconderé. Que Dios pueda hacer en verdad lo que Él quiere ser para su pueblo. Él quiere serlo, Él es el refugio perfecto, Él es la habitación segura. En esa habitación, aunque el lobo de los 3 cochinitos llegue a soplar, no se va a caer la casa, ni se va a caer la puerta. Va a ser protegida su vida, porque Dios es tu habitación y tu refugio. Ahora Él quiere habitar en nosotros, sí, pero cuando Él habita en nosotros, nosotros tenemos esa bendición de que Él nos rodee por su Espíritu Santo, y que Él, al inundarnos de poder y de bendición y victoria, nos pueda proteger contra toda influencia del enemigo. Dios desea lo mejor siempre para nosotros. Nos hemos muchas veces quedado solamente con el pequeño, la prueba nada más, o con el dulce, como se dice, pues. Solo la prueba, y dice uno: qué rico esto, qué hermoso esto, qué agradable esto. Pero Dios dice que tiene delicias en su diestra para siempre, para su pueblo, pues. Si esas delicias, ¿para quién van a ser? Para usted tienen que ser, amada iglesia. No puede ser para alguien más. Tienen que ser para sus hijos, para que sus hijos disfruten no de lo mismo, sino de algo nuevo cada día. Hay algo nuevo más allá de las estrellas, un mundo nuevo, un lugar donde ir a morar. Pero acá en esta tierra y allá en el cielo no vamos a necesitar de más nada cuando estemos con Él. Ahí estaremos, pero completos, plenos, llenos. No habrá ninguna necesidad de otra cosa. Pero acá en la tierra es que necesitamos dinero, es que necesitamos salud, que necesitamos alegría, necesitamos comunión, necesitamos buenas relaciones interpersonales, necesitamos una casa donde vivir, que no tenga cárcavas cercanas. Aunque hoy en día casi en todo lugar hay cárcavas, ¿verdad? Hay hoyos en todo lugar, pues qué barbaridad. Hay una calle por aquí nomasito. Hay un hermano aquí que vive por ese sector. Qué tremendo. Bueno, ya no es calle, pues. Es grietas por todos lados. Y yo creo que cuando el hermano pasa por ahí se debe de acordar, ¿verdad? Qué tremendo. Qué tremendo. Y lo más triste es que así como están las calles de nuestro territorio nacional, o algunas pues, por lo menos, así puede estar muchas veces nuestro corazón deteriorado, cuando no nos hemos metido o sumergido en la presencia del Dios del universo. Fíjese que todos nacemos, esto no es herejía, esto es una realidad,
Todos los que nacemos sobre la faz de la tierra nacemos con inclinación hacia el reino de tinieblas, fíjese, hacia el mal. Esto tal vez hay que explicarlo. El asunto es que un niño, cuando nace, conforme se desarrolla y conforme no tiene la facultad ni mental, su madurez pues emocional, no tiene nada de eso para tomar decisiones voluntariamente, entonces el niño o la niña no pueden decidir aceptar a Cristo como su Salvador personal. Si ni hablan siquiera, muchas veces son chiquititos. Entonces su alma no nace toda agrietada, nace lisita, así. Bueno, esto está un poco rugoso, ¿verdad? Pero lisito, así, bien bonita. Pero conforme el tiempo transcurre y va creciendo la persona, se va desarrollando, y muchas veces esas inclinaciones hacia el mal se manifiestan debido a cosas que nos hacen, regaños, castigos, que a veces los merecemos, ¿no? Disciplina, pues, que a veces lo merecemos, definitivamente. Pero cosas que hace la gente en el colegio, tal vez en los niños, que el niño más grande le quiere quitar el refrigerio, que el niño más, que el que se porta peor, pues, le quiere hacer un daño, lo golpea, lo maltrata, lo amenaza, no digas nada porque te va a ir peor. Se comienzan a hacer pliegues, grietas en el corazón, en el alma de la persona, y entonces se manifiestan esos frutos de la carne conforme se puede ir desarrollando la persona. Ese es el gran problema. Ahora, para que eso cambie, se hace necesario la intervención quirúrgica del Dios Todopoderoso, para que ponga un corazón nuevo, que el corazón de piedra, que ha sido hecho piedra debido a todas esas situaciones difíciles en las que nos ha tocado estar metidos, sea arrancado y un corazón de carne sea colocado, en donde Dios escriba, imprima sus mandamientos y estatutos, para que conforme a ello podamos vivir sabiamente sobre la faz de la tierra. Y ahora, con palabra de Dios en el corazón, de la abundancia del corazón, hablen también nuestras bocas y proclamen palabra de bendición y de victoria. Pero eso será posible cuando nosotros podamos meternos en las aguas salutíferas de Dios, cuando tengamos a Jehová por nuestra habitación, al Altísimo por nuestra habitación, como lo dice allí el salmista, y pongamos en Jehová nuestra esperanza. Dependamos de Él con todo nuestro corazón, sin ningún tipo de duda. ¿No es cierto que tenemos dudas muchas veces? Fíjese que tenemos el privilegio, pues, por la gracia y misericordia de Dios, de tener algunas iglesias filiales en el interior del país. Casi no hablamos de ello, ¿verdad? Pero hay una iglesia por allá, por el lado de Oriente, que desde que ese asentamiento surgió, nosotros estábamos ubicados en un lugar que no era isla exactamente, se podía entrar por tierra, por eso no era una isla exactamente, pero en su mayoría estaba rodeado de agua el lugar. De hecho, todavía es así. Entonces, cuando vino el terremoto del 2001, o los terremotos del 2001, enero y febrero, ese lugar fue declarado inhabitable, floja la tierra, los pozos se llenaron de arena hasta el tope, tuvieron que limpiarlos, tuvieron que hacer una serie de remodelaciones, las casas casi que se vinieron al suelo, las pocas casas que habían ahí. Ese lugar nosotros le habíamos llamado, los hermanos que llegaron al principio a trabajar, sintieron ponerle un nombre nuevo. El lugar se llama Babilonia, así es el nombre normal que tiene, pero le pusieron Valle de la Unción. Cuando vino el terremoto, los terremotos, entonces la gente del gobierno decidió sacar a estas personas del lugar porque corrían riesgo, no corrían peligro. Entre ellos los hermanos de la iglesia que estaba ahí. Se llevaron a diferentes lugares, pero varios de ellos se llevaron a un asentamiento que está sobre la carretera hacia Jiquilisco, ¿verdad? Hacia Usulután, pues va. Entonces ahí, en ese sector, a la orilla calle, ahí está todo el asentamiento
con casas de ayuda mutua, diría yo. Les dieron materiales y la gente construyó sus casitas, les ayudaron a construir, bueno, ahí pequeñas pero bonitas. Y tenían su casita, sistema mixto, ¿verdad? Bueno, cuando eso se dio, los hermanos que salieron de allá pusieron a la disposición nuestra sus casas o su casita para poder hacer allí cultos siempre. Y a pesar de los inconvenientes que la gente muchas veces tenía otras ideologías, pero de todas maneras se hacían los cultos ahí. Y el mismo pastor que estaba en aquel lugar llegaba a predicar y llegaba a compartir y estaba ahí desde el inicio. Lamentablemente, pues siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay dificultades. Un día el pastor del lugar, después de algunos hermanos que habían pasado por ahí, el primer pastor vive en Estados Unidos ahora, pero el hermano que está pastoreando ahora nos dice: hay una posibilidad que la alcaldía nos pueda dar en comodato un terreno. Entonces se hicieron los trámites, una zona verde que había por ahí, y no dieron el terreno que se solicitaba, porque ellos lo ocupan para actividades propias de la alcaldía y tienen sus proyectos, sus programas, y no lo dieron ese terreno, sino que concedieron otro para 60 años, para que construyéramos, hiciéramos ahí nosotros nuestro templo y bueno, todo lo demás que se pudiera hacer ahí para la gloria de Dios. 60 años. En 60 años nosotros ya, quién sabe, ¿verdad? No vamos a estar acá seguramente, pues. A lo mejor venga el Señor antes, amén por ello. Pero de lo contrario, imagínese uno que ya pasa de los 90 y con 60, 150 ya no llega, pues. Ya no llegamos, ya no llegamos. Entonces, mire ahí esta señora con 110 son ya, ¿verdad? 110 años ya, pues sí, serían 170 ya. Sí, mucho. Pero bien, de todas maneras, Dios sabe. Pero fíjese qué tremendo. Nos dan todo, firmamos y nos dan el papel ahí que nos comprueba todo eso. Pero lo lamentable, eso es lo lamentable, que el hermano, cuando llegó allí, cuando se solicitó el terreno, pues hace como año 9 meses atrás o algo así, pero cuando nos lo dieron, ya había alguien que había comprado una casita enfrente y estaba levantando alguna su construcción ahí. Y estos son unos hermanos de otra congregación. Entonces los hermanos se fueron a quejar a la alcaldía que por qué daban ese terreno y estaba enfrente. Sí, porque hay que cruzarse la calle, pues nada más. Como que esté una casa acá y la otra esté por ahí donde están nuestros hermanos, ¿verdad? Sentados ahí en ese sector. El terreno, digámoslo así. Entonces se armó el gran lío, el gran problema, y que aquí, que allá, y reuniones y lo otro, y bueno. Entonces al final dicen: tiene que venir usted, hermano, porque aquí exigen que usted venga. Y allá vamos. Una reunión larga. A las 9 nos citaron, empezó a las 10. Los otros señores nunca llegaban. Eran las 2 de la tarde y estábamos en eso todavía. Bueno, difícil. Estábamos peleando hasta con un extranjero, pues, discutiendo, que ni le entendía yo lo que hablaba, pues. Ya me daban ganas de decirle: mejor hábleme en coreano, porque tal vez así le entiendo, porque es de Corea el señor este. Pero yo no le entendía nada al hombre. Bueno, yo les dije: miren, hermano, usted no viene de Corea para pelear conmigo, que ni nos conocemos, y yo no vengo de San Salvador para pelear con usted. Yo creo que ya hemos peleado suficiente, y en lugar de estarnos aquí discutiendo, pues entonces yo cedo los derechos, pues cedemos nuestros derechos y pues nos retiramos de ahí, ¿verdad? No hay problema. Yo agradezco a la alcaldía por su deferencia, y bueno, aquí lo otro, y agradezcale al señor alcalde y dígale esto, dígale lo otro, a los concejales que estaban ahí. Bueno, los concejales dijeron ciertas cosas, que algunas exhortaciones, otras cosas simpáticas que no vale la pena mencionarlas tal vez, pero al final de cuentas nos daban la razón a nosotros, gracias a Dios. En medio de todo les dijimos: no, así que quede, firmemos un papel ahí para que ellos se queden ahí, nosotros nos apartamos, tenemos que devolver el terreno. Fíjese, 60 años de comodato, ya que se siente un poco chueco, ¿no?
Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. El pastor del lugar se sintió defraudado, se sintió muy mal, triste, abandonado, se fue muy mal. Pero en la noche, dice él, nosotros nos vinimos orando con el otro hermano que me acompañaba. Y en la noche, dice él, que llegaron los concejales de la alcaldía. Yo no sé. Y que llegaron a un par de pastores de Jiquilisco y uno predicó para ayudarle porque él se sentía muy mal, decepcionado completamente. Y entonces le dijeron, el alcalde se reunió con nosotros para preguntarnos qué había sido el resultado de la reunión. Le explicamos y el alcalde dijo que no sabía nada de esos desórdenes que se estaban haciendo y que la culpa no era de ustedes, sino que la decisión se tomó de la alcaldía para darles este terreno, pero que en medio de todo se iba a sesionar con el consejo municipal para poder ver si se podía entregar el otro terreno que es para sus propios proyectos, pero que en medio de todo, para ellos sentir que están siempre apoyando a la iglesia, iban a ver si podían darlo, el otro terreno, para no estorbar a los hermanos, y que ese terreno que está allí, donde ya se pusieron varillas de hierro, pues ya se pusieron fundamentos, ese terreno podía quedar, si nosotros queríamos, para un colegio, para que nosotros pudiéramos hacerlo. Porque yo pensé en voz alta y les dije, mire, y si hacemos colegio ahí, les dije yo, pues yo ¿qué si tenemos el recurso todavía y además ni el permiso, pero previo a autorización del ministerio, les dije yo, de educación? Entonces, ¿cómo no? Dijeron, nos parece muy buen proyecto. Entonces, no es eso oficial, ¿no? Yo solamente estoy testificando lo que se me ha dicho. No es eso oficial. Sin embargo, ¿no será que todas las cosas en verdad ayudan a bien a los que aman a Dios? ¿No será que vale la pena en verdad, en lugar de estar en esa gran gresca, esos grandes bonches y problemas y dificultades, mejor humillarnos en la presencia de Dios? Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Fíjese que la gente salió hablando en bien de nosotros, de la iglesia, y diciendo cosas, pero bonitas pues. Y de los otros señores hablaron de soberbia, hablaron de prepotencia, hablaron de orgullo, pero de nosotros hablaron de cosas simpáticas, que no se las digo para evitar problemas. Pero mire, hasta cuenteada nos dieron, ¿ve? Mire qué simpático. No habrá estorbos que nos hagan retroceder y que nos hagan ser destruidos de parte del enemigo si Jehová es nuestra habitación, si el Señor es nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en el Dios del universo. Y mire, hermano, todo lo que sigue diciendo es algo maravilloso. No hay tiempo tal vez para explicar los otros detalles, pero usted lo puede leer detenidamente y fácilmente va a darse cuenta de la bendición del Señor. Porque dice el versículo 11, el versículo 10 termina diciendo, ni plaga tocará tu morada. Antes ha dicho, no te va a sobrevenir mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Mire el versículo 11, sacado del contexto, el versículo 11 hablará de que el Señor nos va a guardar en todos nuestros caminos y va a mandar a sus ángeles cerca de nosotros o alrededor de nosotros para que nos protejan. Pero no exactamente es que el texto se va a sacar de su contexto bíblico, porque así nada más y puede enseñarnos eso o decir eso. Pero el contexto dice que nosotros debemos poner a Jehová por nuestra esperanza, o tener en Jehová nuestra esperanza, como usted lo quiera decir, tener al Altísimo por nuestra habitación. Entonces no te va a sobrevenir mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Los ángeles son enviados, dice Hebreos capítulo 1, en una misión especial para favorecer a los herederos de la salvación. Y los herederos de la salvación es la iglesia de Cristo Jesús. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, donde vayas caminando. Ahora, eso tiene que ver con tu caminar recto.
no desviados, ¿no? En todos tus caminos, pero tus caminos de perfección, tus caminos en donde Dios sea tu guianza, tu directriz, tu guía, para poderte llevar hacia tierra de bendición. Entonces los ángeles del Señor van a estar enviados en una misión especial para proteger tu vida, para sacarte adelante y darte la victoria. Ahora mire una cosa más, para terminar. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No será este el texto bíblico, el texto mismo que le citó el diablo a Jesús después del ayuno de 40 días y 40 noches allá en el desierto? ¿Verdad que sí es bíblico el asunto? Y que el enemigo conoce ahí las cuestiones, y por eso le estaba diciendo al Señor eso. Pero de todas maneras el Señor es Dios todopoderoso, pues, y tenía que decirle al diablo: apártate de mí, Satanás, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fuera, diablo. Bueno, pero para tu vida y para mi vida, Dios nos dice: cuando nosotros hagamos las cosas como Él las estableció, entonces Él enviará a sus ángeles para que nos rodeen y para que nos guarden en todos nuestros caminos, y en sus manos nos van a cargar o nos van a llevar para que nuestro pie no tropiece en piedra. Un Dios de protección, un Dios de poder, un Dios de gloria, el Dios que nos defiende, el Dios que nos protege, el Dios que nos ayuda a salir adelante sin importar cuál sea la situación que estamos teniendo que enfrentar, aunque sea dura, grande, difícil, problemática y lo consideremos hasta imposible. Muchas veces Dios siempre tiene algo hermoso preparado para su pueblo. Aleluya. Señor, te damos gracias, te bendecimos, oh Dios, te glorificamos. Eres bueno, Señor, eres maravilloso. Como Dios de protección, Dios de poder, gloria, autoridad, Dios de fortaleza y consuelo, pueda siempre seguir tratando con tu pueblo, con tus hijos y los que estamos acá presentes. Señor, nos rendimos ante ti, queremos ser instrumentos útiles en tus manos, queremos hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Señor, manifiéstate con poder y potencia de lo alto, por favor, en cada uno de nosotros, y ayúdanos a salir de victoria en victoria. Señor, que esta porción de la Escritura se pueda hacer rema en nuestra vida, pueda bajar a nuestro corazón y hacerla, Señor, esa vivencia diaria, y que podamos cumplir lo que tú has establecido, que pongamos en ti nuestra confianza, que tengamos en ti nuestra esperanza, que tú seas nuestra habitación y refugio, escondedero seguro, y de esa manera entonces podamos disfrutar de todos tus favores y beneficios maravillosos para nuestras vidas. Guarda tu pueblo, Señor, acá presente. Guarda aquellos que a lo mejor en un momento determinado puedan ver, escuchar este mensaje, si es que pasa a través de la pantalla del televisor. Y los que no te conocen, si es que hay alguien que no te conozca como el Salvador de su vida, acá en este culto, Señor, acá en este santuario, pues entonces oramos para que tu Espíritu Santo les siga convenciendo, tocando, para convencerles de pecado, de justicia y de juicio, y de esa manera acerquen sus corazones a ti. Si hay alguien en esta noche, usted, estimado amigo, estimada amiga, joven, señorita, señor, señora, si usted no conoce de Dios todavía, si no ha aceptado antes a Jesucristo como su Salvador personal antes de este día, o a lo mejor sí lo ha hecho, pero necesita reconciliarse con el Señor, volver a tener comunión con Él, porque usted se ha apartado del caminar cristiano y ahora vive en su propio caminar. Si usted necesita el toque del Señor, queremos invitarle para que pueda abrirle su corazón a Dios y pueda aceptarle como el Salvador de su vida, o reconciliarse para poder seguir en comunión con Él desde ahora y para siempre. Si hay alguna persona que desea tomar una decisión de esta naturaleza, de este tipo, para poder abrirle el corazón a Jesús, yo le voy a invitar que ahí donde se encuentra, usted alce su mano, por favor, levante su mano unos segundos, la mantenga en alto unos segundos, no teme el que dirán, no tenga ningún miedo, nadie va a hacerle daño, el diablo es el único que quiere hacerle daño. Jesús
el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso, el Padre Eternal, quieren bendecir su vida de manera maravillosa, especial. Por lo tanto, si usted necesita a Jesús, alce su mano unos segundos, por favor, manténgala así, y alguno de los servidores de la iglesia va a ver su mano levantada y se le va a acercar para orar con usted y por usted y darle el consejo pertinente de la palabra del Señor. Alce su mano si hay alguien que desea hacerlo, alguien que en su casa a lo mejor también necesite el toque de Dios. Tome la decisión ahora, y si así es, entonces ore conmigo de esta forma, por favor, tanto en casa como aquí en el santuario. Si hubiesen personas que necesitan aceptar a Cristo como su Salvador personal, digan conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador personal. Te entrego mi corazón y mi alma en este momento para que tú la limpies de todo pecado y de toda maldad. Que desde este día, Señor, tú me des fuerzas para poder serte fiel hasta que tú vengas a llamar a tu iglesia o me llames a tu presencia. Señor, yo te confieso como mi Dios y mi Salvador personal. Gracias por recibirme en tu seno y aceptarme como un hijo tuyo, como un miembro más de tu familia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.